Todos y bienvenidos a esta tu emisora Radio Verdad, a este tu programa de Cara a Cara con la Verdad. Este es tu hermano y amigo Joel Maldonado. Conmigo se encuentra el evangelista Joel Avilés, que prontito vamos a estar dándole su espacio para que él salude y se presente también. Pero estamos aquí contentos y emocionados porque estamos de vuelta a este su programa de Cara a Cara con la Verdad. Te damos la bienvenida. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Esta noche va a ser una noche especial. Tenemos un programa y un tema muy especial, muy interesante, y sabemos que vas a salir edificado. Esta noche estaremos, ¿verdad?, hablando bajo el tema Se repite la historia, sectas religiosas. Se repite la historia, sectas religiosas, fariseos y saduceos todavía están vigentes en este tiempo. Fariseos, saduceos todavía están vigentes en este tiempo. Escogimos este tema para esta noche tener una charla muy interesante contigo. Quiero dejarles con usted a nuestro hermano Joel Avilés. Yo quiero que él se presente y que él dé su, ¿verdad?, la manera donde usted puede conseguirlo y las cositas, ¿verdad?, alguna noticia que él tenga para nosotros esta noche. Bienvenido, Avilés. Gracias, mi hermano Joel, nuestro tocayo, ¿verdad? Sí, señor. Mi hermano en la fe, compañero de milicia. Estamos agradecidos en esta noche de poder dirigirnos a todos ustedes en la audiencia de Radio Verdad. Esto es una emisora de gran bendición, de gran edificación, en la música, en la palabra, en los programas que se dan. Tenemos el privilegio de ser partícipe de esta emisora los miércoles por la noche a las 8 de la noche con nuestro programa Jesús, Conociendo a Jesús otra vez, en nuestro programa, y damos gracias a nuestro hermano Joel que nos ha abierto esta oportunidad de poder hablar palabra del Señor. Y que también pues acabamos de terminar un proyecto hace unos meses atrás de un libro que por la gracia de Dios escribimos tanto en español como en inglés, llamado Jesús, el diseño para la iglesia. En inglés es Jesus, the Design for the Church. Y este proyecto comenzó en la pandemia el año pasado, donde estábamos todos tratando de reconfigurarnos y encontrar cómo íbamos a poder no solamente sobrevivir, sino también hacer otras cosas. Y entre ellos, pues, Dios nos permitió realizar este proyecto. Y parte de lo que hemos escrito en ese libro, pues, va a ser la temática que vamos a estar tocando esta noche. Y estamos agradecidos a Dios, pues, de poder haber terminado este proyecto. Nuestro ministerio está disponible en las redes sociales, en Facebook e Instagram, a través del nombre de Joel Avilés Ministries. Tenemos nuestro canal de YouTube también bajo ese mismo nombre. Y también, pues, nuestro número telefónico es 407-460-1015. Nuestro correo electrónico es joelaviles78@hotmail.com. Son las formas y las maneras en que se puede comunicar cualquier persona con nosotros. Nuestro deseo es simplemente edificar el cuerpo de Cristo y ganar almas para el reino de Dios. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro quehacer, nuestro propósito. Y para eso pues fuimos llamados. A Dios sea toda la gloria. Amén, amén. Eso es así. Ya usted pudo escuchar por las maneras donde usted puede comunicarse con este varón, con este evangelista, Joel Avilés, un tremendo exponedor de la palabra, un tremendo predicador, un hombre que Dios lo usa. Usted puede, ¿verdad?, querer, si usted necesita un predicador, si usted necesita alguien que dé una conferencia, un estudio, tremendo recurso, nuestro hermano evangelista Joel Avilés. Así que vamos entonces ya a entrar al estudio que tenemos, a la charla que tenemos esta noche. Y como dije al principio, estaremos hablando bajo el tema Se repite la historia. Fariseos y saduceos todavía están vigentes en la actualidad. Todavía están vigentes en la actualidad. Esto es un tema muy interesante. Es un tema que nadie habla. Las personas no les gusta entrar en este tipo de temas que se deben discutir. Claro, antes de seguir continuando, hay que hacer la aclaración y la salvedad. Aquí vamos a estar hablando de un tema donde quizás muchas personas se sienten incómodas, y esto no es el motivo de esto. Esto no es para que alguien se sienta incómodo, se moleste, para faltar el respeto, para destapar a alguien, desmascarar a alguien o justificar a fulano, sutano, vengano, iglesia, lo que sea. Estos son temas que se deben discutir
con la seriedad, con el respeto, ¿verdad? Que se merece, como también se tiene que hablar del arrepentimiento, de la salvación, del amor, de la gracia. Estos son temas que se van a tocar aquí con esa misma seriedad. Aquí no estamos para tirarle a un lado y limpiar otro. No, aquí vamos a hablar las cosas objetivamente y como son. Así que este tema, ¿verdad? Que se ha escogido esta noche es un tema que es actual, es un tema que es preocupante, que es debatible también. Estos son temas que son debatibles, ¿verdad? Pero es un tema que yo específicamente yo no domino mucho, pero el invitado de esta noche es un tema que yo sé que él domina bastante y que de hecho en su libro, el libro que él acaba de presentar, Jesús, el diseño para la iglesia, usted puede encontrar puntos ahí, tanto en inglés como él lo tiene como en español, donde se van a estar discutiendo. Así que si a usted le interesa, pues usted puede ordenar su libro online. Y yo sé que nuestro hermano Avilés va a estar aclarando unos puntos y unas cosas. Y desde verdad, el punto de vista de nuestro hermano Avilés, yo sé que él va a ser bastante responsable en aclarar muchas dudas y muchas preguntas. En el tiempo de Jesús, hermano Avilés, nuestro hermano Joel, en el tiempo donde Jesús estuvo morando aquí entre nosotros en la tierra, allá para Jerusalén, Israel, Judá, Jesús estaba rodeado de varias sectas. Habían sectas que siempre estaban detrás de Jesús, siempre estaban buscando dónde él estaba para buscar qué señalar. Lo confrontaban, al igual que Jesús también llegó los momentos donde los confrontó a ellos. Y estas sectas siempre estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Había un choque y había un roce entre ellos. Pero yo quisiera empezar este estudio que usted nos aclare qué son sectas. Bueno, le voy a dar la definición de diccionario para que tengamos una idea clara y después vamos a sencillamente proveer un ejemplo para que la gente pueda visualizar lo que es una secta. Una secta se define como un cuerpo religioso que es extremo, que es herético. Cuando decimos que es herético es porque contiene una herejía o una enseñanza que lo separa de un cuerpo general, y que es también un cuerpo de personas divisivas o divisores. Así que una secta se define como un cuerpo religioso. La palabra religioso significa que es un cuerpo de personas que se atienen a algún mensaje de fe, y que es un grupo que es extremo, que es herético, que tienen enseñanzas heréticas y que son un grupo divisor. También, en parte de esa característica es que se adhiere a una doctrina que le distingue. O sea, hay una enseñanza en particular que distingue a ese grupo de un cuerpo general y que también siguen a un líder en particular. Y para darles dos ejemplos rápidos de lo mucho que podemos dar, en el 1979 por ahí sucedió el famoso caso de Jim Jones en Guyana, que llevó a más de 900 personas a suicidarse tomando veneno. Sí. Y él era un líder espiritual, religioso, que hablaba y predicaba y enseñaba la Biblia. Pero de un momento dado a otro se torció su enseñanza, torció su prédica, pero generó tanta influencia por tener una personalidad carismática que esas 900 personas o más lo siguieron al país de Guyana y se suicidaron. Él los indujo al suicidio. Así que eso se puede considerar una secta. También David Koresh, aquí en Estados Unidos, en Waco, Texas, en el 93. David Koresh era un maestro del Apocalipsis, enseñaba acerca de los últimos tiempos, pero llegó hasta el extremo que separó a decenas de personas que estaban con él en un complejo davídico en Waco, Texas, donde él hasta, según se tiene testimonio, se acostaba con algunas de las mujeres con la cual eran parte de su grupo. Había inmoralidad, había manipulación, había mentira, había engaño. Wow.
y quedaron muchas personas psicológicamente dañadas por parte de estos grupos. Una secta puede ser compuesto de diferentes filosofías, tanto políticas como morales, en muchas áreas, pero específicamente la palabra secta casi siempre aplica a un cuerpo religioso que se divide. Por ejemplo, nosotros vemos a grupos como los mormones, vemos grupos como los testigos de Jehová, vemos grupos en algunos extremos, algunas organizaciones adventistas también caen en ciertos extremos porque se concentran en enseñanzas que son de importancia secundaria y las elevan a un rango que justifican su separación de un cuerpo general de fe por esa división o diferencia de opiniones, y siempre hay una figura singular a la cual ellos siempre hacen apelación. Por ejemplo, en caso de los adventistas es Elena D. White. Quiero ser claro que no todos los adventistas son personas sectarias, muchos de ellos son gente que ama a Dios, que tienen lo esencial del evangelio como fundamento, pero hay casos extremos. Los testigos de Jehová siguen las enseñanzas de Russell, los mormones siguen la enseñanza de Joseph Smith y sus supuestas experiencias sobrenaturales con un ángel llamado Moroni, que ese nombre no aparece en la escritura, pero es para dar algunos ejemplos. También estaba la secta de Armstrong, un señor que empujaba a sus seguidores a enseñar el amor de Jesús hasta el extremo que algunas de las féminas que seguían en este grupo estaban dispuestos a cometer actos de inmoralidad enseñando alegadamente el amor de Jesús. Así que siempre en la historia han habido grupos que son divisiones de un cuerpo general de fe. Siempre en la historia han habido gente extrema, líderes extremos que enseñan las escrituras en su propia opinión y dividen la gente del cuerpo. Hasta el día de hoy sigue sucediendo. Lo que pasa es que muchas veces, hermano Joel, hay gente que no piensa que dentro del evangelio, especialmente aún dentro del contexto del evangelio de avivamiento, como que la gente no piensa que puede ocurrir una secta o que un cuerpo de creyentes es una secta porque se predica, entre comillas, lo correcto. Pero permítame, ¿verdad?, que le interrumpe. Eso que usted está hablando, yo le iba a preguntar. Yo he escuchado muchas personas que se refieren a los evangélicos como sectas. Eso, ¿qué hay ahí cuando alguien se refiere a nosotros como sectas? ¿Por qué nosotros no somos sectas? Bueno, muchas veces la acusación de la iglesia romana es que la rama protestante que salió en el siglo XVI en adelante con Lutero, Calvino y los otros reformadores, algunos de ellos han acusado a la iglesia protestante de ser secta porque se dividió de la iglesia madre, entre comillas, que es la iglesia romana, católica romana. En sí, nosotros como protestantes, aunque ellos nos consideren como secta, no lo somos. La razón siendo que Dios iluminó a un Martín Lutero y los otros reformadores a que se separasen del ritualismo de la iglesia madre, de unos errores doctrinales que cuando se lee la escritura se hacen obvios. La iglesia madre por muchos siglos impidió que los feligreses leyeran la escritura y ellos eran los intérpretes de la escritura. Pero cuando llegó lo que se llama la época de la iluminación, the Enlightenment Period, donde los pensadores empezaron a pensar por sí mismos aparte del dominio de un gobierno o de una religión, pues Dios se aprovecha de esa época, llamado la época del Renacimiento, y se aprovecha de un Martín Lutero en Alemania para que él entendiera que el justo por la fe vivirá y no por los rituales de la iglesia madre. Había y ahí control. Había un control. Había un control porque los poderes de la élite, religiosamente hablando, los poderes de la élite controlaban la conciencia de los feligreses, aún controlaban en ciertos modos la conciencia política, o por lo menos se hacía alianza entre el cuerpo religioso y el cuerpo político para beneficiarse unos a otros.
cuando llega la época del Renacimiento y sale un Lutero, después sale un Calvino, salen los reformadores y empiezan a proclamar el hecho de que había unas enseñanzas erróneas, que había unas prácticas erróneas, que había un yugo de parte de la Iglesia Madre sobre la conciencia de los habitantes del mundo, especialmente en Europa. Pues entonces la cosa empezó a girar, y por eso es que lamentablemente todavía está a este día muchas voces dentro del catolicismo llaman a los protestantes una secta. Es un asunto de opinión. Sin embargo, en la historia de la iglesia protestante, los primeros 2 a 3 siglos de la iglesia protestante hasta el siglo XIX, si usted ve, se forma el grupo de los metodistas, los presbiterianos, luteranos, bautistas, episcopales. O sea, han habido diferentes iglesias o organizaciones que se han levantado porque a veces no ha habido un consenso de unidad entre pensamientos. Y en el siglo XIX, al final se levanta el movimiento de santidad, que de ahí nace, muchos no lo saben, pero de ahí nace lo que es la iglesia de avivamiento del siglo XX en adelante. Nace del movimiento de santidad al final del siglo XIX, que eran las iglesias protestantes estaban en búsqueda de una relación más profunda, más seria con Dios, apartarse de la corrupción de la sociedad que les rodeaba, y eso eventualmente ocasiona que un grupo en Kansas pidiera la llenura del Espíritu Santo según Hechos 2, y ahí la historia continúa con lo que es la formación de lo que hoy es la iglesia pentecostal. Es lo que se conoce el avivamiento de ese tiempo, que hubo en ese tiempo. Exacto. Donde llegó a Puerto Rico ese avivamiento, donde se habla mucho sobre esos tiempos y se habla mucho sobre ese avivamiento. Pero qué bueno es que usted nos haya aclarado, porque sí son muchas las personas las cuales nos llaman, nos marcan como sectas, y nosotros no somos sectas. Nosotros somos, ¿verdad?, personas que vamos directamente a la palabra y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Pero qué bueno, ¿verdad?, que te pudimos entender lo que son las sectas. Ese punto que a mí me llamó la atención cuando usted dice que son divisores, que son divisiones. Es un grupo de personas que crean una división y crean su propio reglas, sus propios libros, sus propias normas en base a lo que ellos entienden y lo que ellos creen. Así que es importante que entendamos esto, que es una secta. Ahora, en los tiempos de Jesús, como te dije al principio, ¿verdad?, habían un grupo de sectas que estaban detrás de Jesús. ¿Cuáles eran estos diferentes grupos de sectas que estaban detrás de Jesús? Bueno, en el tiempo de Jesús encontramos principalmente a dos grupos principales: los fariseos y los saduceos. También estaba un grupo llamado los esenios, que son los que levantaron lo que es hoy en día la Masada. Ajá. Afuera de Jerusalén, obviamente en Israel. Ese grupo pues era un grupo más extremo. Ellos no creían en o sea, los varones que participaban de esa secta pues no se casaban. Ellos no se daban al matrimonio, sino que buscaban jóvenes varones, los reclutaban para que fuesen parte de ese ideal, y ellos buscaban pureza. Se fueron de Jerusalén y de la ciudad de Israel para formar como un concepto de pureza, de no contaminarse, como un concepto ermitaño, y construyeron lo que más luego fue la fortaleza de Masada, que más luego Roma la conquista. Eso está en la historia. Pero los fariseos y los saduceos eran los dos grupos principales del tiempo de Jesús, que eran los más fuertes, eran los que influían en la vida pública, en la vida espiritual de la nación de Israel, a pesar de que Israel estaba bajo el yugo romano, pero estaba lo que se llamaba el Sanedrín, ¿verdad? Un cuerpo de 70 varones. En algunos conceptos, este cuerpo, compuesto por fariseos y saduceos, eran los que tomaban decisiones
en cuanto al proceder espiritual del pueblo, y tenían autoridad hasta para condenar, como pasó en el caso de Jesús. Tenían poder hasta para condenar a alguien y entregarlo a las autoridades romanas, presentándolo como no solamente un desobediente de la ley mosaica, sino también como un criminal que había desobedecido los preceptos del Imperio Romano. De hecho, cuando usted dice de que ellos tenían un poder para condenar, usted dice eso porque es que Roma era el único que tenía ese poder para condenar. Y ellos, pues, por ser un cuerpo, unas sectas bastante fuertes que dominaban prácticamente el pueblo judío, pues tenían algún tipo de derecho o de privilegio. Ya con los políticos, tenían alianza con los políticos, y esa alianza era a conveniencia. Era una alianza a conveniencia. Ya más luego nos vamos a adentrar un poquito más en esa área. Pero los fariseos, por ejemplo, si vamos a buscar la historia de los fariseos comenzaron alrededor de 200 años antes de Cristo, y originalmente se llamaban los Hasidim. Los Hasidim, estoy tratando de pronunciarlo conforme el hebreo, ¿verdad? Hasidim, que significa los piadosos. Y este grupo se levanta cuando se levanta Antíoco Epífanes, y se levanta una fuerte influencia gentil. Nosotros recordamos que después del exilio, pues vino Babilonia, después viene Medo-Persia, después viene Grecia, después Grecia se divide y los sirios estaban dominando en Israel. Entonces Israel, habiendo sido influenciado por tantas culturas gentiles, se levanta este grupo que quiere preservar la pureza de la nación judía. Y ellos sabían que la ley mosaica era la identidad nacional de Israel, que Dios había dado su ley, sus preceptos a la nación, y que eso lo distinguía a ellos de todas las demás naciones de la tierra. Entonces ellos buscaron preservar la identidad nacional de su gente mediante enseñar el Torah, que es la ley mosaica, enseñar los preceptos y esforzarse para preservar esos mandamientos y esos preceptos. El deseo original y el propósito original fue bueno. Comenzaron bien para preservar pureza, para preservar identidad, para preservar fidelidad a Dios y obediencia a los estatutos de Dios. Pero para el tiempo de Jesús, lo que había comenzado bien se había corrompido. Para el tiempo de Jesús, un buen porcentaje de fariseos, si no la mayoría, habían caído dentro de un formalismo ritualista, ritualismo seco. Ellos obedecían estrictamente la letra de la ley, no eran capaces de tener misericordia, no practicaban en muchos casos la justicia, la fe. Jesús los reprende a ellos por esta misma cosa que estoy hablando en Mateo 23. Eran personas también que se aferraban mucho a las tradiciones de los ancianos. Incluso dentro del fariseísmo estaba el concepto de lo que se llama la ley oral, y era la creencia de muchos de estos rabinos, de estos maestros, que no solamente Dios había dado en el Sinaí una ley escrita, que eran los 613 mandamientos, los misbot, que llaman los rabinos, los mandamientos para que Israel los siguiera. Ellos también tenían una tradición oral, que ellos dicen que en el monte Sinaí Dios le da a Moisés una ley oral, una tradición que había de repetirse de generación en generación. Entonces, además de los 613 mitzvot o mandamientos de Dios, había también las tradiciones orales de los rabinos. Lo que tenemos en el tiempo de Cristo es un cuerpo de personas que no solamente están empujando y exigiendo constantemente la obediencia literal a los mandamientos escritos, sino que también había una demanda de mantenerse fiel a las tradiciones de los ancianos. Y esto llega a un momento donde, en el caso de los fariseos, pues tenemos un grupo de personas que en su mayoría obedecían de manera literal, pero su corazón no estaba envuelto. Su corazón no estaba envuelto. Lo que hacían no lo hacían por amor a Dios, sino por compromiso con lo escrito, por asuntos de proyección de imagen, por asuntos de por asuntos de respeto. Y también entre ellos había unos grupos como los escribas, que eran aquellos que eran copistas.
se cargaban de hacer copias del Torá y del Tanakh, que el Tanakh es la Biblia hebrea desde Génesis hasta Malaquías. Hacían copias del Torá, la ley de Moisés, hacían copias de los profetas, los escritos que son jueces, proverbios, salmos, Eclesiastés, etcétera, libros de sabiduría. Estaban los profetas, que eran los profetas mayores, menores, y estaba la ley mosaica, los primeros 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco. De todos modos, ellos estaban haciendo copias de las escrituras, entonces se dedicaron también a no solamente copiarlas, sino interpretarlas. Se las memorizaban, las interpretaban. De ahí se levantó otro grupo llamado los intérpretes de la ley. Y de estos grupos estaban vinculados los fariseos, escribas, intérpretes de la ley. Y ellos, en su interpretación personalista, entonces añadían cargas, que más luego Jesús diría: vosotros ponéis cargas sobre los hombres que ni con un dedo las tocáis. ¿Ve? Entonces este es el panorama de los fariseos. Y si usted se da de cuenta, Jesús no criticó la ortodoxia de los fariseos. Jesús estaba de acuerdo con los fariseos en muchísimos puntos: en la obediencia, la fidelidad, la santificación, la sujeción a Dios, la seriedad de ser fiel a los preceptos de Dios, lo moral, lo espiritual, porque los fariseos creían en resurrección entre los muertos, en ángeles, en espíritus, en la existencia de un mundo espiritual. Jesús estaba de acuerdo con todo eso. Con lo que Jesús siempre chocaba era con su falta de sinceridad, su falta de transparencia, porque proyectaban una imagen de algo que no había. En Mateo 23 Jesús lo pone de esta manera: vosotros os mostráis a los hombres hermoso por fuera, como un sepulcro blanqueado. Los llamó sepulcro blanqueado. Os mostráis a los hombres hermosos por fuera, pero por dentro estáis llenos de todo hueso de muerto y de inmundicia. ¿Ve? Entonces ese era el problema de los fariseos. Ahora, los saduceos, que era otro grupo de sectario del tiempo de Cristo, estaba compuesto mayormente por el sacerdocio. Estaban compuestos por el sacerdocio, y ellos también formaban parte del Sanedrín. Ahora, los saduceos eran productos de un sacerdote siglos antes de Cristo que se llamaba Sadoc. Y Sadoc sacó una enseñanza enseñándole a sus seguidores que se debiera de vivir en esta vida como si no hubiese un más allá. O sea, vive tu vida en el presente, dedícate a hacer todas las cosas en el presente, esmérate y entrégate de tal manera como si no estuvieses esperando una recompensa en el más allá. Sus seguidores malinterpretaron esta enseñanza y empezaron a creer que lo que él estaba diciendo era que no había vida después de la muerte. ¿Ve? Malinterpretaron lo que él dijo, malinterpretaron lo que él enseñó. Entonces empezaron a enseñar de que no había vida después de la muerte. Y para el tiempo de Cristo los saduceos no creían ni en resurrección de muertos, ni en ángeles, ni en el mundo espiritual. Es más, ni siquiera consideraban a los libros proféticos como inspirados o los libros de sabiduría como inspirados. Solamente consideraban los primeros 5 libros de la Biblia como inspirados. Y estos eran los grupos que estaban principalmente como las sectas de influencia y de peso en el tiempo de Jesús. De modo, en un sentido, porque los saduceos, interesantemente, según los historiadores, los saduceos ministraban, los sacerdotes entre ellos ministraban en el santuario durante el día, pero según los historiadores, cuando salían del templo, su vida fuera del templo no se distinguía de la gente común y corriente, incluyendo a los gentiles. O sea, tenía un ritualismo dentro del santuario, pero su vida fuera de ella no se distinguía. Y la razón que no se distinguía era porque ellos tenían la filosofía: esta es la única vida que yo voy a vivir. Okay. Entonces, ellos no creían en lo que nosotros creemos, de que cuando nosotros morimos vamos a morada con nuestro Señor, de que va a llegar un día donde vamos a resucitar, los que mueren resucitan, ¿verdad? Resucitarán, y los que no pues van a levantarse con un cuerpo transformado. Ellos creían que tú falleciste y ahí se acabó todo. Exacto, que la experiencia humana terminaba con la muerte y que después de ahí pues no había una eternidad a la cual el alma de la persona transiciona
sea para salvación o para condenación después que uno muere. Ellos no creían en eso. ¿Y cómo estos dos sectas que son diferentes podían estar juntos en el Sanedrín? Bueno, la muerte. Se odiaban a muerte. La historia lo comprueba y vamos a ver ya mismo algunos ejemplos bíblicos que ellos siempre estaban en lucha los unos con los otros y que se juntaron a una porque vieron a un enemigo común. Jesús. Y ese enemigo común se llama Jesús, el Hijo de Dios, porque Jesús representó una amenaza a los intereses de los fariseos y los intereses de los saduceos, porque cuando Jesús llega, los seguidores de ambos grupos, o el objetivo de ambos grupos, que era el pueblo, torna su atención de las sectas de su tiempo a una figura nueva que se acaba de levantar, que en este caso están hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y como su palabra era como con autoridad y no como la de los fariseos y escribas, y como él traía consigo también un ministerio de señales y prodigios, que ninguno de las sectas de su época tenía ese elemento que respaldaba su palabra de prédica y enseñanza, pues entonces ellos empezaron a perder influencia. O sea que hubieron interacciones entre Jesús y estos dos fuertes grupos de sectas. Entonces, ¿cómo podríamos cualificar esas interacciones y qué tipo de interacciones podríamos describir aquí tuvieron ellos con Jesús? Bueno, yo voy a tomar ventaja de este momento. Claro. Para unas porciones de una sección del libro que escribimos en el capítulo número 5, donde estamos hablando del ministerio de Jesús. Hablamos un poco acerca de la relación de Jesús con las sectas y le voy a describir un poco. Porque los fariseos, vamos a actualizar esto un poquito, amar ese cinturón la audiencia. Los fariseos representaban el grupo conservador de su época, el grupo conservador espiritualmente hablando, mientras los saduceos representaban el grupo libertino de su época, en el contexto de que los saduceos nunca eran tan rígidos como eran los fariseos, porque para los saduceos lo único que había era los primeros 5 libros de las escrituras. Ellos no hacían caso a los libros proféticos, no hacían caso a los libros de sabiduría, los libros poéticos, como otros lo clasifican. Mientras los fariseos, sí, los fariseos tenían observación y atención a todos los libros desde Génesis hasta Malaquías, añadiendo también la tradición oral. ¿Ve? Pero entonces, estos dos grupos, al ver que Jesús, en buen puertorriqueño, le estaba comiendo los dulces, porque tenía una palabra de autoridad, una enseñanza firme, los fariseos y los saduceos en sus enseñanzas a veces apelaban a las dos casas de interpretación que eran conocidos en su tiempo, que era la casa de Hillel y la casa de Shammai. Pero Jesús no apelaba ni a Hillel ni a Shammai para su interpretación. Jesús decía, de cierto os digo, porque él era la palabra viviente. Él es el verbo con nosotros. Amén. Entonces, cuando estos dos grupos empiezan a ver a Jesús con una palabra de autoridad, con una enseñanza firme, quitándole las cargas al pueblo, en el Sermón del Monte, vemos a Jesús trayendo una aplicación distintiva de lo que son los mandamientos de Dios. Después en Mateo 11, él viene y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y estaba haciendo referencia a las cargas que los fariseos y las sectas de su tiempo habían puesto sobre los judíos. Y él le dijo a ellos, porque una de las cosas que hacían los rabinos cuando estaban preparando a un alumno es que les decía a ellos, ¿estás listo para que yo ponga mi carga sobre ti? Y la carga de ellos era el conocimiento. ¿Ve? Pero Jesús está diciendo a ellos, olvídense de eso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces está diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas. ¿Ve? Entonces, cuando estos dos grupos se dan de cuenta que Jesús le está comiendo los dulces, se juntan en uno, se odian a muerte, pero se juntan en uno porque hallaron un enemigo común.
que usted sabe que los enemigos se juntan cuando hay una fuerza que se les opone a ambos, aunque se odien, hayan un factor común por el cual unirse. En Mateo 16, 1 al 4, mire lo que sucede. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís hace buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Y Jesús dijo: hipócritas, ¿sabéis discernir los tiempos y la faz del cielo? Mas las señales de estos tiempos no los podéis señalar. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Jesús le estaba diciendo a ambos grupos: ustedes se especializan en conocer los tiempos naturales, como ahora mismo que estamos pendientes a la tormenta Elsa. Ustedes saben estar distinguiendo los tiempos y mirando el departamento de meteorología para saber cómo va a estar, si va a llover, si no va a llover, etcétera, etcétera. Y cómo ustedes no se preocupan por distinguir este tiempo, este kairos de Dios, donde la palabra eterna ha sido encarnada entre ustedes, donde el Mesías que ustedes están hablando está presente entre vosotros, donde uno mayor que Salomón, uno mayor que Jonás está presente y ustedes no lo pueden distinguir. ¿Ve? Porque ese es el problema del ritualismo sectarista. El ritualismo sectarista te concentra en lo pequeño y te hace ignorar lo grande. El sectarismo te concentra en lo pequeño y te hace perderte lo grande. Se concentra en lo que no es importante e ignora lo que es importante. Ese es el punto de una secta. Se desvía del rumbo. Te desvía del rumbo, te desvía de la meta, te desvía la atención de lo que es central a los extremos. Y los fariseos se inclinaban a un extremo ultra conservador, donde ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Los saduceos se inclinaban a un concepto demasiado de abierto, donde solamente ponle atención a ciertos parámetros, concentra tu vida en el servicio de santuario, sacrificios, adoración, etcétera, y tu vida fuera del santuario no se distingue nada, porque se vivía para esta vida presente, no para el más allá. Estamos viendo derecha e izquierda, extremos en el tiempo de Jesús, y cualquier semejanza con lo que hoy en día vemos en algunos sectores evangélicos no es pura coincidencia. Estamos en uno ahora mismo, como nación estamos divididos políticamente hablando, pero eso es solamente un reflejo de la condición espiritual. En muchas ocasiones queremos, como tú dijiste al principio, aclarar que esto no aplica a todo el mundo, pero que en muchos casos hay porciones del cuerpo de Cristo que están segmentados, separados, inclinados a extremos, porque han perdido la centralidad de Jesús. Y cuando la iglesia, cualquier denominación, cualquier organización, cualquier persona se desvía de la centralidad de Cristo para inclinarse en extremos, especialmente extremos que no tienen importancia para salvación y para transformación, perdemos la centralidad de Jesús y nos volvemos sectas. Y las hay dentro del cristianismo evangélico, lo hay. Dentro del ambiente de avivamiento hay sectas. Hay gente partidaria que toma una enseñanza secundaria, la elevan de rango, dividen el cuerpo, se dividen de otras congregaciones o de otras organizaciones para concentrarse en temas que no tienen potencia para salvar ni para transformar. Ok, en la iglesia de hoy podemos encontrar que se está aplicando lo que se vivía en el tiempo de Jesús con estas dos sectas. A la actualidad se pueden encontrar hoy aquí en la iglesia, en el cuerpo. O seguro. Hablemos con franqueza, ¿verdad? Yo quiero hacer la aclaración de que una persona que es conservadora no necesariamente es legalista. Los fariseos sí eran legalistas porque el aferramiento de los fariseos era lo literal, ser fiel y obediente a lo escrito.
Pero en el concepto rabínico también hay algo llamado the spirit of the law, el espíritu de la ley, que es el propósito o la razón por la cual Dios da el mandamiento. ¿Ve? Cuando eso se pierde de vista, esa esencia se pierde de vista, entonces yo obedezco para llenar un requisito, pero no obedezco por amor. La relación con el Padre tiene que ser una relación de amor, no de obligación. Mi relación con Dios no debe ser una carga que añade tristeza, que añade miseria, que añade amargura, que me hace sentir como que estoy sin respiración, sin aire, porque todo es una opresión. No, la relación con Dios debe ser un deleite, debe ser una relación de amor, de satisfacción espiritual, donde yo me siento regocijado por lo que Él ha hecho por mí y estoy respondiendo por amor al amor que Él presentó por mí muriendo en la cruz. ¿Ve? Ahora, los fariseos ritualistas, legalistas, ellos ponían más atención y más importancia a la letra que a la razón por la cual fue dada. Por eso Jesús le dice en Mateo 23, vosotros ignoráis lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes ponen cargas sobre los hombres, devoran las casas de las viudas que no tienen en qué caerse muertas. Y por pretexto hacéis largas oraciones, pensando que por el verbo o por el tiempo en que oran, la cantidad de tiempo por el cual oran, Dios va a pasar por alto las injusticias que cometían con áreas necesitadas de la sociedad, como eran las viudas. Jesús les censuró porque ellos tenían una vida de apariencia y amaban ser llamados padre y amaban que se les diera salutación pública en las plazas y amaban que la gente los observara en las esquinas de las calles orando, cuando se arropaban con su talit y entraban dentro de su cámara y ahí empezaban a orar, y ellos amaban hacer eso en público. Por eso Jesús hace el contraste: cuando tú vayas a orar, no seas como los hipócritas, métete en secreto, cierra la puerta de tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Ahora, como dije, ser conservador no significa ser legalista. Hay iglesias que son conservadoras, que preservan la moral bíblica, preservan la fidelidad, preservan la obediencia, preservan principios buenos de santificación y de seriedad. Eso es maravilloso, siempre y cuando Cristo no se pierda. Cuando se pierde a Cristo, cuando Cristo deja de ser el tópico central, deja de ser el marco central, deja de ser el objetivo central, y nos preocupamos, vamos a ser claros, nos preocupamos más por la ropa, el cabello, los relojes, los zapatos, o por los rituales tradicionales de nuestro entorno, ¿verdad? Nos preocupamos por la velocidad de la música en vez de la esencia de la adoración. Nos preocupamos por el estilo con el cual predico en vez de la esencia de lo que se predica, y todo se forma dentro de un ritualismo seco y muerto, donde se preserva una tradición pero se pierde la esencia y lo que hay es muerte espiritual. Ahí es que entonces nos asemejamos a los fariseos, que preservamos el método pero perdemos la esencia. El problema de esto es que en el orden inverso también se puede caer por ser contemporáneos y tocar la gente, podemos caer también en el otro extremo de una conciencia libre, donde lo más que importa es mi experiencia dentro del santuario, mi compromiso con ciertas clasificaciones de responsabilidades, pero mi vida fuera del santuario no se distingue porque vivo para esta vida y no para el más allá. Y ese es el problema de los saduceos. Ellos vivían para esta vida y no vivían teniendo conciencia de que un día le iban a dar cuenta a Dios por sus hechos. Correcto. Entonces, en este tiempo vemos también una especie de congregación, que no son todas, pero muchas, se preocupan más por lo visual, se preocupan más por el método, por el ritualismo. Hay otros que se preocupan simplemente por el hoy, la prosperidad, el crecimiento económico, la proyección de imagen, la proyección de ministerio. Eso mismo quería hacerte el comentario, quería hacerte la observación de que hoy en día pues hay un grupo que se puede identificar con lo que son los fariseos, otro grupo con los saduceos, y lo que vemos es una tiraera
estos son unos fariseos, estos son unos legalistas, estos son unos liberales. Yeah. Le estamos fallando a Dios cuando uno con otro nos llamamos de esos tipos de términos, nos marcamos con esos nombres. ¿Qué estamos haciendo? Hay un error, hay algo malo en eso. Bueno, el primer error es caer dentro de cualquiera de esos dos extremos. Ese es el primer error. Si yo dependo de mis obras y dependo de un ritualismo eclesiástico y no dependo de la gracia redentora y salvadora de Cristo, he caído de la gracia, porque caer de la gracia no es que yo cometa un error o un pecado momentáneo. Eso es una mala interpretación de Gálatas. Cuando Gálatas capítulo 5 dice vosotros habéis caído de la gracia, no está hablando de un pecado, está hablando de aquellos que vuelven al ritualismo seco y muerto, pensando que pueden hallar justicia por ella. Eso es lo que Pablo dice, que caen de la gracia. Caer de la gracia es volver a la dependencia de las obras de la ley como base de justificación. Todo lo que yo utilice aparte de Cristo para yo hallar una mayor posición delante de Dios, eso se convierte en justificación por obras de la ley, por cualquier otro sistema que no es Jesús, y ahí caigo de la gracia. Nos desviamos automáticamente de la mirada de Jesús y nos volvemos a la ley. Nos volvemos a la ley, y el otro extremo es que cuando mi perspectiva de la eternidad desaparece y solamente vivo para el presente, entonces vivo para mí y no para Él. ¿Ve? Entonces, esos extremos también, lo que pasa es también, hermano Joel, es que nosotros nos clasificamos de acuerdo a estereotipos actuales y no según la Biblia. Si nosotros definimos las cosas por la Biblia y definimos los conceptos por la Biblia, entonces podemos distinguir por la Biblia y por discernimiento lo que es fariseísmo y lo que es saduceísmo, lo que es legalismo y lo que es libertinaje. Pero mientras yo deje que sea mi organización particular o mi iglesia particular o mi líder espiritual, padre espiritual, hay un montón de títulos por ahí que ni votando los sacaba. Cuando yo dejo que sean otros hombres imperfectos como yo, que me definan las cosas y no me voy a la fuente, a la raíz, a la perfección que es las escrituras, entonces tengo conceptos errados, y ahí es que empezamos a señalarnos los unos a los otros. Exacto. Acusándonos, cuando muchas veces estamos en la misma línea que está el otro, pero una versión diferente, porque el legalismo y el libertinaje son hermanos, son hermanas. Solamente son dos diferentes versiones del mismo mal: egocentrismo. Egocentrismo, lo mismo. Es el hombre tratando de entrar dentro de una etapa de espiritualidad en base de conceptos propios. Uno, por lo mucho que yo puedo dejar de hacer por Dios, y el otro, por lo mucho que puedo hacer mientras tengo relación con Dios. Pero todavía se está buscando lo mismo: inflar y satisfacer el ego propio. O sea que cuando podemos llegar a la conclusión que cuando vemos estos tipos de cristianos que miran a aquellos de esta manera y estos miran a esta otra manera, lamentablemente no están centrados en que tienen que estar centrados, sino que su mirada no está como debe estar en la gracia, sino que está en otra cosa, que no es la gracia. Mi hermano, esto es un tópico caliente. Mire, todo lo que reemplaza a Cristo nos hace caer en idolatría. ¿Ve? Hemos visto en las últimas décadas cómo grupos toman el tema de la prosperidad, que es un tema bíblico, sí, pero lo elevan. Y ahora, en vez de hablar de Jesús, ¿cuál es la concentración de ellos? La fe para alcanzar la bendición económica, la fe para alcanzar salud física, la fe para alcanzar fama. Todas estas cosas, Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que habéis de vestir, que habéis de comer, dónde vas a vivir, todo eso vendrá por añadidura. Pero entonces se toman las añadiduras y se eleva a rango. Otros hoy en día se están concentrando en el tema del reino y lo apostólico profético, que son temas bíblicos, pero ¿qué sucede? Que se sacan fuera de contexto y ahora se forma otra secta. Porque ahora, si tú no hablas así, si no vistes así, si no te
exhibes así, no eres del reino, no crees en los 5 ministerios, estás falto, etcétera, si tú no haces esto así. Como también en el pasado, muchos, si tú no vestías de esta forma, tú no eras de santidad, si tú no hablas en lengua, estás lleno del Espíritu Santo, si tú no eres de X iglesia, no puedes ser salvo. O sea, estamos viendo que la historia se repite porque los extremos del pasado vuelven a levantarse bajo otra forma y se siguen cometiendo los mismos errores. Correcto. Y terminamos a veces siendo, si no tenemos cuidado, ¿verdad?, en descendientes espirituales de los fariseos y los saduceos. Mire, hermano Joel, yo le voy a leer un versículo en Juan 19:18, perdón, que habla de algo clave. Dice aquí: le crucificaron a Jesús y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en el medio. En la escena del Calvario habían 2 ladrones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y Jesús estaba en el medio. Según la tradición, el de la izquierda fue el que le dice: si eres quien dices ser, bájate a ti mismo de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. No se estaba arrepintiendo, no estaba reconociendo que estaba siendo crucificado él porque era un ladrón, sino que estaba buscando que un beneficio de Jesús. El otro, que era de la derecha, según la tradición, es el que le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y le dijo a otro: tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos. Ningún mal ha hecho. Ahora, miremos el escenario. El ladrón de la izquierda que hoy representa políticamente y socialmente el libertinaje, está buscando un beneficio sin compromiso de parte de Jesús. Sálvame. No se arrepintió, no dijo tú eres inocente, yo soy culpable. Él dijo: no, sálvame. El de la derecha, que hoy en día representa la ala conservadora políticamente y socialmente hablando, quiere reprender al de la izquierda estando él en la misma condición, porque los dos eran ladrones. Los dos. Pero Jesús, al ver la actitud de arrepentimiento de le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que la derecha lo iba a mover ¿hacia dónde? Hacia el centro, donde él estaba. Nosotros como iglesia hoy en día necesitamos movernos de los extremos al centro. Wow. Hay que hacer del ritualismo seco legalista, donde hay una proyección de imagen, pero no hay una esencia detrás. Y como dije, y vuelvo y repito, no todos los hermanos conservadores son legalistas. Exacto. Como tampoco todos los hermanos contemporáneos son libertinos. Pero los extremos, así como lo vemos en el mundo político, asnos y elefantes, demócratas, republicanos, se odian el uno al otro más de lo que aman la nación. Tenemos que orar por el cuerpo político, porque ellos se odian tanto que están pensando en ellos, no están pensando en la nación, en nosotros. Entonces, la iglesia que se polariza, la iglesia que se divide por extremos, la iglesia que se inclina a un lado a otro y pierde la centralidad de Cristo, termina no pudiendo ganar al mundo, porque el mundo no está supuesto a mirar a la izquierda o a la derecha. Hebreos dice, capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar ¿dónde? En el centro. Y Cristo nos quiere a nosotros en el centro. Ahora, el problema de esto, hermano Joel, es que Jesús estando en el centro, ninguno de los dos lados lo representan. Jesús no es representado por los extremos. Ninguno de los dos ladrones representaban a Jesús. Cuando el de la derecha se arrepiente, entonces es trasladado al reino. Es trasladado. La izquierda se quedó allá. Jesús nos necesita en el centro. Jesús nos necesita. Cuando estamos en el centro podemos llegar a todo el mundo. Podemos ministrar a todo el mundo. Podemos llevar el evangelio a todo el mundo. Pero cuando escogemos un lado,
nos fragmentamos, nos limitamos y nos cerramos. Una de las situaciones que yo estoy enfrentando en nuestro ministerio es que por la insistencia de ser balanceado, de estar céntrico, la gente acusa de ambos lados, acusan a uno de ser del otro lado. ¿Ve? Para algunos, y esto es un caso personal, no tiene que ser caso de nadie, para algunos el hermano Avilés es muy radical. Para otros, y esto es lo que han dicho, yo estoy hablando a base de lo que han dicho, para algunos el hermano Avilés es muy radical. Para otros el hermano Avilés es religioso. Que por cierto, la palabra religioso hay que tener cuidado con usar esa palabra, porque todos somos religiosos en un sentido, porque predicamos un mensaje de fe. Correcto. Religioso viene de religar, reconectar. Es un mensaje de fe que reconecta al hombre con el Creador. ¿No tenemos nosotros eso si somos evangélicos? Seguro que sí. Ahora, ritualismo seco es otra cosa. Ritualismo muerto es otra cosa. Apariencias de piedad sin esencia, ya esos son otros 20. Pero cuando tú estás en el centro, ni los fariseos ni los saduceos te pueden reclamar. Y probamos en Mateo 16 que ellos se juntaron en una para tratar de hacer caer a Jesús. Y en Mateo 22, cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, entonces dijeron, pues avergonzó al otro grupo, vamos ahora nosotros. Se odian tanto que cuando Jesús reprendió a un grupo, ellos se contentaban y decían, pues si rechazó a los otros, ahora nos acepta a nosotros. Y Jesús reprendió a ambos grupos. Incluso Jesús le habló a sus discípulos y les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos, que era la doctrina de ellos. Yo creo que eso es un mensaje para nosotros en el día de hoy. Claro. Que tenemos que cuidarnos de la levadura. La levadura, usted sabe que siempre significa pecado. Y que Jesús está diciendo a sus discípulos, guárdense de la doctrina de los fariseos y los saduceos, porque ninguno de los dos me representan a mí. Claro. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, es un rompecabezas, una raja de cabeza ahí. Pero ahora yo le quiero preguntar, varón. Ya estamos casi ya, ¿verdad? Por cerrar. Hemos podido identificar de los dos lados en estos tiempos de hoy que estamos viviendo en el 2021 de unas conductas que estamos hablando que estaban sucediendo hace 2000 años atrás. Ahora, ¿qué efecto al día de hoy? ¿Qué efecto ha tenido positivo o negativo en la iglesia esto que acabamos de describir? Bueno, nosotros debemos de aprender del pasado. Incluso un filósofo español a principios del siglo pasado dijo, el que no estudia la historia está condenado a repetirla. O sea, debemos de mirar al pasado y mirar dónde podemos librarnos de cometer los mismos errores de nuestros antepasados. Aprender de él. Aprender de ellos, tomar lo bueno y desechar lo malo. Escudriñarlo todo y tener lo bueno. Lo positivo del asunto es lo siguiente. Si nosotros como iglesia buscamos conservar los principios de Dios, la relación con Dios, la fidelidad, la devoción, la pasión por Dios, si eso es lo que estamos buscando conservar, entonces ser la sal de la tierra, ¿verdad? Que preserva, que conserva. Si eso es lo que estamos buscando, entonces en ese sentido sigamos siendo conservador. Sigamos teniendo seriedad y pasión y devoción por Dios y por su mandamiento, porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará mis mandamientos. Ahora, en el momento en que la fama, la gloria humana, las finanzas, el ritualismo, las reglas y las tradiciones, porque en el caso de los fariseos, usted tenía que lavarse las manos 7 veces antes de comer. Eso se llama higiene, pero no tiene ningún indicio espiritual. Lavaban los vasos y los platos antes de comer.
pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso tiene que ver simplemente con una buena higiene. Entonces, algo que es positivo se convierte en una regla para todo el mundo, y esa regla sigue año tras año, generación sobre generación, y se pierde hasta el sentido de por qué se hace. Como algunas tradiciones de la iglesia a veces, que ya no se sabe ni por qué se hace. Es simplemente porque lo hizo mi papá, lo hizo mi abuelo, déjame seguir haciéndolo. O sea, si conservamos la palabra de Dios, la fidelidad, la esencia del evangelio, no es nada malo. Si nos vamos a los extremos de preservar ritualismo seco, tradicionalismo muerto, ahí nos volvemos legalistas. Por otro lado, si nosotros andamos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre, para no estar otra vez bajo yugo de esclavitud, amén. Andar en esa libertad gloriosa de no estar atado bajo rudimientos de hombre. Pero si esa libertad se vuelve tropezadero para mi prójimo, para mi hermano en la fe, para el mundo que me rodea, si en ese deseo de ejercer libertad yo pierdo mi identidad como cristiano, como creyente, como seguidor de Jesús, pierdo la seriedad del evangelio, pierdo lo que es la santidad, que no es una lista de reglas, sino ser separado del mal para ser usado exclusivamente para los propósitos de Dios. Si eso se pierde, pues entonces también estamos faltándole la esencia del evangelio. Entonces, preservar la santidad, preservar la libertad, preservar los mandamientos de Dios, preservar la devoción, la pasión, todas estas cosas y elementos que son bíblicos y espirituales, preservarlo es importante. Pero si lo hacemos bajo nuestra fortaleza, nuestra propia fuerza, o dependemos de la iglesia, hermano Joel, usted sabe muy bien que en esta pandemia se probó que mucha gente dependían de la iglesia para orar, para adorar, para predicar, para tener relación con Dios. ¿Qué dice eso? Que en los hogares no había relación. No pude congregarme por unos meses porque tuvimos que cerrar los templos. Hay mucha gente que no oró, no ayunó, no vigiló, no le habló a nadie de Cristo, no hizo ninguna obra de bondad a favor del necesitado, no adoró, no predicó, no hizo nada espiritual porque su vida central era el templo. Estaba vacío por dentro. Sí, porque aparentaba es como diatre, sí. Hay personas, ¿no? Es que, wow, eso fue. Hay personas que para poder sentirse que están en relación con Dios y que están cerca, tienen que estar en la iglesia los 7 días. Yep. Tienen que estar los 7 días, porque no es que tienen que ir a la iglesia, hay quienes que tienen que estar los 7 días y que buscan iglesias que toda la semana se den servicio y los fines de semana, porque las iglesias que dan 2 o 3 servicios a la semana son iglesias impías o liberales. Y tienen que estar. Entonces es como tú acabas de decir, se cerraron las iglesias por la pandemia y se vio el verdadero yo y la verdadera relación que tenían con Dios, porque se vio ese descenso espiritual, pero así, al punto de que hay personas que no han vuelto. Ya las iglesias están abriendo otra vez y hay personas que no han vuelto a congregarse. No han vuelto a congregarse. Con eso, si después de la pandemia no tienen relación con Dios, es porque antes de la pandemia no tenían relación con Dios. O sea, yo entiendo que alguien que tenga en una enfermedad, sí, que es fácilmente afectado por un contagio con el virus, sí, ancianos, niños pequeños que su sistema inmunológico está vulnerable, puede entender que hay casos, que hay personas que deben de permanecer aislados hasta que esta tormenta de virus pase. Pero cuando ya hay vacuna, cuando ya ha habido un poquito más de control, cuando menos del 0.01% de la población ha muerto, no negamos los 600,000 muertes que han habido, son reales. Hemos perdido muchos hermanos en la fe, mucha gente que hemos conocido que han partido, nos lamentamos por eso. Pero en comparación con 330 millones de habitantes en este país, menos del 0.01% partió. Wow. Solamente el 6% se ha contaminado. Damos gracias a Dios por la medida que se han tomado. Lo que quiero llegar es lo siguiente: si yo puedo contaminarme
o sea, si yo no me contamino en Walmart, o en mi trabajo, o en vacaciones, ¿por qué tengo miedo de congregarme? 1 hora, hora y media, distancia, sanitizer, máscara. Estamos tomando todas las medidas, todavía la gente no se congrega. Eso dice mucho, pero eso habla de la falta de fe. Y Jesús mismo, en Lucas 18, hizo la siguiente pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Jesús le dijo a los fariseos que su problema era la justicia, la misericordia y la fe. Le dijo a los saduceos: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ambos grupos tenían falta de fe. Wow, de verdad que esta noche lo que usted nos ha traído aquí ha sido un manjar. Fue directo. Creo yo que el que no haya entendido el mensaje que usted trajo esta noche en este estudio y que no haya aclarado algunas cosas, no sé dónde estaba su mente y dónde estaba, porque yo creo que ha sido bastante claro, ha sido bastante directo, se ha comparado con el tiempo de hoy, lo que estuvo sucediendo en los tiempos de Jesús, se aclaró lo que es una secta, se definió lo que es una secta, se definió cuáles eran las sectas, se definió qué estaba pasando en el tiempo de Jesús con esas sectas y cómo hoy todavía podemos ver este tipo de conducta y de comportamiento en la iglesia. Yo creo que esto es una noche para que este estudio y estas palabras que nuestro hermano Avilés ha traído, que usted puede conseguir parte de esto en el libro que este hermano tiene. ¿Cuál es el nombre otra vez del libro? Jesús, diseño para la iglesia. Diseño para la iglesia. Va a ser edificante. Si usted no lo ha comprado, usted puede conseguirlo a través de Amazon, a través de ¿dónde más, Joel? Pueden conseguirlo en Barnes & Noble y también pueden ir en nuestra página en las redes sociales. Hay un eslabón que se puede también contactar para que pueda ordenarlo. Pues tremendo. Yo le aconsejo que lo busque. Los miércoles también, si usted quiere seguir escuchando al hermano Avilés, él también tiene su programa Conociendo a Jesús, otra vez que tiene que ver también con su libro. Es un libro cristocéntrico, se concentra en Jesús y su tiempo, muy edificante. Así que gracias, Avilés, por nuevamente estar con nosotros aquí en De Cara a Cara con la Verdad. Hoy estuvimos de cara a cara con la verdad en los tiempos de Jesús, con los fariseos, saduceos y con este tiempo. Así que yo de consejo, yo lo que le puedo decirles a cada uno, incluyéndome a mí, vamos a cada día escudriñarnos interiormente. Y vamos a asegurarnos a no caer en este tipo de conducta. Vamos a sacar de nuestras mentes, no, yo no estoy ahí, yo estoy en la verdad. Vamos a sacarnos eso. Lo primero que nada es a sacarnos eso de la mente. Vamos verdaderamente a escudriñarnos. Estamos señalando injustamente, estamos parados en unas posiciones que creemos que está en la correcta y no lo es. Yo creo que es tiempo de analizarnos, de pedirle perdón al Señor, de pedirle perdón a nuestro prójimo y de ya mirarnos los unos con los otros como hermanos y no estemos con el tira y jala que tenían los saduceos y los fariseos, sino que podamos convivir, pero convivir mirando hacia el centro, que es Cristo, y que nos agarremos de esa gracia y que no nos desviemos, que no seamos como los ladrones. Uno se quiso quedar en un lado, pero el otro brincó del lado que estaba, pero al centro. Así debemos ser nosotros. Vamos a pedirles al Señor que nos ayude a ir al centro con Él. Y que cuando Él venga por su pueblo o ya la muerte nos sorprenda, podamos irnos con Él al paraíso. Así que muchas gracias, Avilés, nuevamente, y esperamos, ¿verdad?, estar en un futuro que no sea muy lejano, estar en otro tema más, aquí en De Cara a Cara con la Verdad. Ya hermano Avilés es casi ya el director de Cara a Cara con la Verdad. Ya este hombre es aquí ya
ya, hombres de aquí de Radio Verdad. Así que gracias, te damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no quiero no despedirnos sin que antes nuevamente hermano Avilés de su información y que también nos despidan en oración. Amén, amén. Gracias, hermano Joel Maldonado, por siempre tenernos entre su lista de recursos. Para los que quieren saber un poquito más acerca de nuestro ministerio, puede ir a Facebook, Instagram o a YouTube. Ponga Joel Avilés Ministries y ahí conseguirá nuestra página por Facebook, Instagram y a través de nuestro canal de YouTube. Puede comunicarse con nosotros al 407-460-1015 de igual manera. Vamos a orar en esta noche, dándole gracias a Dios y que Dios nos ilumine. Siempre aclarando que ser céntrico no es una posición de neutralidad. Ser céntrico es la posición donde estamos con Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias por Joel Maldonado, gracias por Radio Verdad, gracias por esta audiencia. Tú que conoces las intenciones del corazón, sabes que hemos hablado con la única intención de edificar a tu cuerpo, de poder hablar verdades que rompan cadenas, que iluminen, que abran los ojos, Dios mío, de aquellos que quizás pueden estar equivocados, que puedan estar en oscuridad en cuanto a ciertas realidades. Padre amado, por tu Espíritu Santo, tráenos luz, tráenos claridad. Líbranos, Dios del cielo, de caer dentro de un ritualismo seco y muerto, dentro de una justicia propia donde pensemos que estamos bien cuando no lo estamos. Líbranos, Padre celestial, de ser gente ritualista, que tengamos una apariencia o forma de piedad, pero que hayamos perdido la esencia de lo que es este evangelio. Regúlanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Manténnos en el centro con Jesús. Que nuestros ojos siempre estén puestos sobre ti, Señor, y sobre nada ni nadie más. Que ningún concepto, que ningún sistema, que ninguna otra persona o cosa nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, te pedimos que esta palabra sea de bendición y de fortaleza y riqueza espiritual para los que la oyen. Todo para la gloria tuya, y te pedimos que sigas bendiciendo a Radio Verdad en forma sobrenatural. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros, por esta tu emisora Radio Verdad, una emisora tan real como tú, en tu programa de Cara a Cara con la Verdad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.